A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una de las batallas decisivas por la libertad de América, se enfrentaron en el campo de batalla 5.000 españoles del ejército realista y un número similar de patriotas de distintos batallones. Y allí estaban el batallón de Apure y el británico, el escuadrón sagrado, y también estaban los batallones de rifles, granaderos y vencedores. El terreno del combate estaba a 20 kilómetros de Valencia, en Venezuela, y era planicie interrumpida por algunas colinas. El ejército que primero tomara aquellas pequeñas alturas debería ser el triunfador. Pero al frente de todas las tropas revolucionarias estaba el libertador Simón Bolívar, y en forma brillante decidió el ataque por un corredor estrecho que causó sorpresa y desorden en las fuerzas enemigas. La batalla fue dolorosamente cruenta, pero el resultado fue definitivo. Así culminó una etapa más en la gesta por la libertad de América. Fue la batalla de Carabobo, un día como hoy, 24 de junio de 1821, para sellar la independencia de la hermana y grande y noble Venezuela. Las principales noticias del día. Titulares. Procuraduría se abstiene de decidir sobre la licencia del presidente Daniel Noboa para hacer campaña. Fiscalía desmiente supuestos chats entre Diana Salazar y Wilman Terán. Inicia la construcción de la cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro. En el segmento de opinión comenzó la campaña electoral. En política internacional, otra zona caliente. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El Ave Negra, segunda parte. Ramiro Ruiz, El País del Absurdo. Noticias del día. Procuraduría se abstiene de decidir sobre la licencia del presidente Daniel Noboa para hacer campaña. La inquietud del presidente Daniel Noboa sobre la necesidad de tener una licencia para hacer campaña durante las elecciones del 2025 ha pasado por los análisis de la Procuraduría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral. Y este 20 de junio la Procuraduría respondió que se abstiene de emitir un criterio sobre la licencia. Se concluye, en definitiva, que la Procuraduría General del Estado se encuentra impedida de pronunciarse respecto de la consulta planteada, respondió el procurador en un oficio de 9 páginas dirigido al presidente Daniel Noboa. Esto no solo porque carece de competencia en función de las disposiciones constitucionales legales y de sentencias de la Corte Constitucional, sino también porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la función electoral, tomando en consideración que actualmente el Ecuador se encuentra en periodo electoral. Así dice un extracto del documento difundido por la Procuraduría, en el que añade que, por lo tanto, todas las autoridades y funcionarios ajenos a dicha función electoral tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida función, pudiendo incurrir en conductas incluso sancionadas penalmente. Esto abre la posibilidad a que la vicepresidenta Verónica Abad pueda asumir la presidencia durante el periodo de campaña electoral en el que Noboa ha manifestado su intención de participar. La Fiscalía desmiente supuestos chats entre Diana Salazar y Wilman Terán. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, ha presentado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea supuestos chats en los que, según él, mantiene conversaciones con la Fiscal General del Estado. La Fiscalía expresó su rechazo ante el hecho que ha calificado como una artimaña que tiene como objetivo desprestigiar a la institución y contaminar los casos de corrupción y narcotráfico investigados que involucran a políticos, jueces, fiscales, policías y otros.
El comunicado resalta que los teléfonos celulares de Wilman Terán, incautados durante el operativo del caso Metástasis, fueron periciados técnicamente y explotados en las respectivas audiencias privadas en las que han participado las defensas de los involucrados. Además, el Ministerio Público agregó que en el caso Independencia Judicial ya existe un sentenciado que aceptó su participación, lo que respalda la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado concluyó que estos intentos buscan entorpecer la justicia a través de jugadas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Inicia la construcción de la cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro. Un total de 800 presos de máxima peligrosidad albergará la nueva cárcel llamada El Encuentro, cuya construcción arranca este 21 de junio del 2024. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa durante el evento de arranque de obra. Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha contra el terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas, dijo Noboa. La construcción durará 300 días. Luis Eduardo Saldumvid, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, explicó que la cárcel de máxima seguridad tendrá una extensión de 16.2 hectáreas y se ubica en la comuna Juntas del Pacífico, ubicada al sur de la provincia de Santa Elena. Según los planos presentados en enero del 2024, la cárcel tendrá triple seguridad perimetral, pabellones de super máxima, máxima y alta seguridad, es decir, que será un espacio para los presos más peligrosos. Actualmente, solo la cárcel La Roca, en Guayas, tiene características de máxima seguridad. Además de la tecnología, se plantea que existan agentes penitenciarios sin rostro, es decir, que los presos no los vean para evitar extorsiones o reclutamiento a bandas criminales. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Steve Gamboa, abogado especialista en Derecho Energético. El tema, la situación energética que vive nuestro país. Escuchemos lo que dijo. Lo que he visto que ha mencionado, por ejemplo, el ministro Luque en medios, es correcto y esto no debe depender ni analizarse bajo la sombra de ninguna bandera política ni de ningún gobierno de turno. La situación energética es una situación integral. Y las dificultades y retos que tiene el sector energético ecuatoriano también tienen que necesitar una solución integral y no puede ser una solución de corto plazo. Lo que sucede hoy con la declaratoria de emergencia en una empresa pública para poder contratar barcazas y mecanismos para generar en este déficit temporal que vamos a sufrir y que hay que prevenir con miras a septiembre efectivamente, es una solución parche. Hay que hacerlo, no se puede evitar, no podemos no proveer energía. La energía es vital para la calidad de vida de los ciudadanos, de todos, ¿no? En este último corte por problemas en la transmisión se vieron afectados no solamente la producción petrolera, que tiene un impacto directo en la economía local, sino también temas operativos tradicionales, ¿no? Desde los semáforos para el tránsito, pasando por los hospitales para las emergencias, para las operaciones, todas las formas de producción, todas las industrias se ven afectadas. Y para aquello hay que hacer varias cosas. Este plan de solución, como te mencionaba, no puede ser a corto plazo. Entonces, hay varias cosas, varios elementos que tienen que tenerse en cuenta. Uno de los problemas que tenemos es que existe un déficit tarifario. ¿Qué es un déficit tarifario? Es que estamos cobrando a todos los usuarios que somos parte del sistema energético, del sistema de consumo eléctrico del país, menos de lo que se les debería cobrar si queremos compensar el costo de la infraestructura, de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la comercialización. Ese es un primer problema. Estamos cobrando menos de lo que debíamos y entonces el sector energético sale en números rojos cuando no debería ser así. Y ese déficit no nace de los subsidios, y he visto varios analistas que discuten esto, interpretando que hay subsidios para sectores específicos. La verdad es que no hay subsidios para sectores específicos, para ningún sector industrial en el Ecuador. Existen subsidios, los que existían incluso en el sector camarero fueron ya eliminados, ¿no? Lo que ha representado todo un reto para el sector camaronero nacional. Pero sí se está cobrando menos. Ahora, ¿cómo hacemos para cobrar más sin afectar al usuario? Hay un reto importante. Si queremos pasarle la factura de esta ineficiencia al usuario, al abonado, estamos haciendo pagar al ciudadano por los errores administrativos. Entonces, el primer trabajo que tiene que hacerse ahí, y este es un trabajo que tienen que hacer las empresas públicas y el gobierno hacia adentro, es identificar los errores en la recaudación. Es decir,
cómo se está declarando a nivel de medidores en muchas industrias, en muchas ciudades. Se conoce que existe una subfacturación, una conexión directa a las conexiones eléctricas. Entonces, primero hay que volver eficiente a la empresa pública que se dedica a eso, al control de la distribución y comercialización de la energía, para que el déficit tarifario se reduzca, primero eliminando esa ineficiencia, ¿no? Esa debe ser la primera cosa, porque no vamos a pagar más electricidad para pagar más ineficiencia. Debe Además, es que si reducirse la importa ineficiencia. energía, como ha estado pasando comprándola a Colombia, es mucho más cara todavía. Por supuesto, cuando importamos tenemos un problema que es el costo de mercado. Se paga lo que cuesta. Y se paga lo que cuesta según la disponibilidad. Y siempre se discute por qué la vendemos tan barata y la compramos tan cara. Claro. Y la verdad es que nosotros la vendemos cuando Colombia no la necesita y la vendemos cuando a nosotros nos sobra. Y en cambio cuando la compramos también la necesita Colombia y en consecuencia compramos la más cara. Es un tema de mercado. Pero como te decía, ahí primero hay que ser eficientes en el tema de la recaudación. Hay que recaudar bien. Segundo, hay que reducir las pérdidas negras, que son las pérdidas técnicas. Y eso viene de un segundo elemento, que es invertir en la red. En invertir en la red, y lo que acaba de pasar con el apagón de hace un par de días es eso, es una red de transmisión que empieza a presentar defectos, que puede colapsar en efecto cascada incluso en todos los ciudadanos, y entonces se tiene que hacer una red, fortalecer la inversión en esa infraestructura, en la transmisión, no tanto en la generación hídrica, que ya está bastante potenciada y cuya capacidad es muy fuerte en el Ecuador, y eso es positivo, pero tenemos también que invertir en la infraestructura térmica. Y acá lamentablemente hemos caído en el sesgo, en la novelería a veces, de creer que todo debe ser energía renovable y entonces todos los incentivos y todos los beneficios van a lo solar, van a lo eólico, que si bien es positivo porque reduce emisiones, no tiene la capacidad de respuesta, ni el crecimiento en escala, ni la disponibilidad que tiene la energía térmica. Todo país razonable utiliza un gran respaldo de energía térmica y Ecuador no debería ser la excepción. Y hoy tenemos un parque térmico que funciona al 50% y eso debe resolverse. Es imperativo tener un parque técnico renovado que utilice combustible de desecho, que nosotros tenemos el AFH2, que es un subcombustible, un subproducto de la refinación petrolera, que ya lo tenemos en Ecuador, aunque en lugar de exportarlo deberíamos utilizarlo para generar. Entonces, primero, como te decía, en este gran problema que tenemos en el sector energético, es la recaudación. Pero no solo cobrarle más al usuario, sino también reducir la ineficiencia que hace costosa la energía. Luego la inversión, como te mencionaba, pues tanto en infraestructura de transmisión como en el respaldo térmico que se necesita tener. Y tercero, en un tema de regulación. Y entiendo que en eso se está trabajando. Hay un ejercicio de actualizar, o sea, primero modernizar, integrar e incentivar a través de la regulación que también entren formas de generación privada, no solamente en paneles solares o en proyectos eólicos a nivel individual o a nivel comercial e industrial, sino también en proyectos que van hasta los 10 megavatios, conforme la última ley que aprobó la Asamblea, producto de una propuesta del presidente Noboa, que debe flexibilizar los trámites para que las pequeñas hidroeléctricas de 1 a 10 megas puedan entrar a generar con mayor eficiencia y con mayor rapidez y con menos burocracia. En Impacto Informativo, Ana Cristina Vilés, viceministra de Economía, habla sobre la eliminación del subsidio a las gasolinas y compensaciones. Veamos lo que dijo. En referencia al anuncio de el establecimiento del mecanismo de bandas o de protección y de protección a los usuarios del transporte, comentar que efectivamente esto radica en que tendremos un primer salto de 26 centavos, tal como usted lo mencionaba al inicio, que nos ubica ya en nivel de los precios internacionales de los combustibles. Por supuesto, aquí combustibles equiparables al mismo nivel de calidad, es decir, de octanaje que tiene nuestro combustible que se comercializa aquí en el Ecuador. Y una vez establecido este precio, en el mes subsiguiente se instalará esta banda o mecanismo de estabilización de precios que tiene el objetivo de precautelar que el precio de los combustibles en el Ecuador sobrepase un máximo de 5 centavos por sobre el valor referencial del mes anterior y por tanto entonces proteger a la ciudadanía de pagar un precio excesivo al que puede estar sujeto a los precios internacionales del petróleo y de sus derivados. Este mecanismo de protección también tiene una posibilidad de que el precio de los combustibles se reduzca en el país hasta llegar a un 10% menos del precio de referencia del mes anterior. Y sobre este punto, ahora sí contesto la consulta en referencia a las cifras que publicó Petroecuador en términos del cálculo del valor del subsidio por galón de gasolina extra. Y aquí es muy importante su pregunta para poder
justamente aclarar o determinar ciertos parámetros que técnicamente se han establecido dentro de la metodología para esta decisión. Y aquí es importante recalcar que el gobierno viene estudiando esta medida de manera técnica desde hace 6 meses o más inclusive, que nos ha permitido determinar cuáles son justamente los mejores mecanismos y las mejores combinaciones, inclusive con la propia compensación social, que permitan que la medida sea viable. Y justamente partiendo del escenario viable, es que el gobierno ha definido que este salto al precio de los combustibles a nivel internacional sea un salto al nivel de precios que justamente tiene esta misma tipo de gasolina en el mercado internacional. La diferencia con el valor que publica Petroecuador es el valor que le permitirá a Petroecuador no solamente cubrir el costo de importación de esa gasolina, sino también el costo operativo de la empresa. Y es por eso que tenemos ahí un margen. Y ese margen es variable y justamente responde dependiendo del nivel de recuperación de costos mes a mes que tiene Petroecuador. Ahí la decisión firme por parte del gobierno y del señor presidente es que no exista un traspaso de costos, de ineficiencia, si se quiere, o de la empresa Petroecuador al ciudadano, sino que el ciudadano pueda transparentemente pagar el costo de la gasolina a nivel internacional y que ese sea el costo al que vayamos a converger en este mecanismo. Ahí radica la diferencia. Nada más para resumir, serían aproximadamente entre 25 y 30 centavos por galón la diferencia entre ambas metodologías. Eso en tal caso tendrá que asumir Petroecuador dentro de su presupuesto. Así es, y ha sido una disposición de las autoridades, del presidente, que sea más bien un trabajo interno de Petroecuador, de la mano del Ministerio de Energía, que puedan establecer un plan de fortalecimiento de la empresa para que ese margen poco a poco vaya reduciéndose y efectivamente no tengamos una diferencia con el precio internacional de los combustibles y que Petroecuador pueda demostrar, digamos, que es igual de competitivo produciendo un galón de combustible al mismo precio a nivel internacional. Entendemos entonces que este valor adicional tendrá que ser deducido de las exportaciones de petróleo que normalmente hace la empresa estatal. Recuerdo que en la proforma presupuestaria se establecía que más o menos a la cuenta única del Estado entran como 1.800 millones de dólares, cuando las ventas totales de petróleo llegan, creo que a las 8.000 millones de dólares. Sí, y estamos analizando con la empresa pública y los distintos actores involucrados cómo podemos ir abordando este margen para que efectivamente no tengamos una afectación. Pero aquí lo principal a recalcar es que se ha decidido claramente de que esta diferencia no sea asumida por la ciudadanía y por el consumidor ecuatoriano en los combustibles. El principal objetivo de esta medida en cada una de sus aristas es que se pueda proteger a la ciudadanía en distintos aspectos. El mecanismo de estabilización de precios protege a la ciudadanía de los incrementos o variaciones abruptas que puede tener el precio de las naftas a nivel internacional. El valor o el nivel al que hemos decidido converger justamente protege a la ciudadanía de pagar lo que realmente cuesta un galón de gasolina a nivel internacional, más no el margen que Petroecuador actualmente estima como costo de recuperación de su empresa. Y finalmente, el mecanismo de protección, digamos por excelencia, es el de compensación a los usuarios del transporte y el de protección a las familias más vulnerables. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La campaña electoral ha iniciado. Las elecciones presidenciales en el Ecuador se desarrollarán en el mes de febrero del año 2025 para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2025-2029, como también asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, en un total de 151 parlamentarios.
En caso de existir una segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral ha programado como fecha del balotaje el 13 de abril del 2025. Recordemos que el actual presidente de la República, su vicepresidenta y los asambleístas son el resultado de la aplicación de la muerte cruzada, con la terminación anticipada del periodo presidencial de Guillermo Lasso. Del 18 de noviembre del 2024 al 25 de enero del 2025, el CNE conformará y notificará a los miembros de las juntas receptoras del voto, y la campaña propiamente dicha, esto es, dentro de un periodo oficial, recién comenzará el 5 de enero del 2025 y se extenderá hasta el 6 de febrero del mismo año. Sin embargo, en la práctica, en el Ecuador ya se advierte el inicio anticipado de una campaña electoral. Es así que, a pesar de que los procesos oficiales de democracia interna supuestamente vigilados por el CNE se prevén sean efectuados entre el 3 y 17 de agosto del 2024. Con un proceso electoral en marcha, las organizaciones políticas y los mal llamados partidos han iniciado la búsqueda de candidatos y varios precandidatos se han dedicado a buscar estructuras electorales que les preste su membrete para la participación electoral. Es decir, podemos ver una feria preelectoral con partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Es lamentable reconocer que en el Ecuador se confunde y se simplifica el evento electoral considerándolo como que este es la democracia. La democracia es un sistema de organización social con capacidad de ofrecer al pueblo concretas, eficaces y justas posibilidades en la toma de decisiones políticas dentro del Estado, así como en el disfrute de la renta nacional, la propiedad, la cultura, la educación, la salud, la justicia, el trabajo, la seguridad integral, el medio ambiente sano y todos los bienes y servicios que genera la vida comunitaria. La democracia económica constituye sin duda la infraestructura de la democracia política. La democracia debe buscar la compatibilidad entre la justicia social y la libertad, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo socioeconómico que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La suma de libertad, dignidad, salud, seguridad jurídica y laboral, así como el acceso a la cultura y a una educación de calidad y sustentada en valores, es lo que deben buscar los mal llamados partidos políticos a la hora de ofrecer al país un ordenado plan de gobierno que constituya el trasunto de procesos de estudio de la realidad nacional, de su problemática y de sus soluciones concretas. Es lamentable reconocer que hace mucho tiempo la clase política nacional está dedicada exclusivamente al negocio electoral. Los partidos dejaron de ser tanques de pensamiento y, peor aún, escuelas de formación de líderes. Se apartaron de principios programáticos y han renunciado a tener ideologías. Con una democracia ciertamente empobrecida y vaciada, ya aparecen en la escena nacional varios precandidatos portadores de varitas mágicas que seguramente se encargarán de enviar sus recetas salvadoras a través de los nuevos sistemas de comunicación que están fundamentalmente en redes sociales. El profesor Jorge Escala participará como candidato de Unidad Popular. El abogado guayaquileño Pedro Granja utilizará el membrete del Partido Socialista Ecuatoriano. Andrea González Nader, quien fuera binomio del asesinado Fernando Villavicencio, ha anunciado que participará como candidata presidencial cobijada con la bandera de Sociedad Patriótica. La Revolución Ciudadana podría repetir la candidatura de Luisa González, a pesar de que al interior de esa estructura se habla de la opción de presentar un candidato nuevo como Gustavo Yalc.
Los precandidatos que han anunciado su caída del tablero electoral son Carlos Rabascal, que quedó sin el respaldo de Centro Democrático, de Jairala, y Jan Topic, quien al parecer participará como candidato a alcalde de algún cantón del Guayas. A los precandidatos citados hay que sumar la segura candidatura del actual presidente Daniel Noboa Asín, quien hará todo lo posible por evitar que su vicepresidenta Verónica Abad se quede un minuto reemplazándolo. Con este tablero electoral inconcluso, se hace evidente la falta de algún candidato que llene el centro político. Ese candidato podría ser el ex vicepresidente Sonnenhosmer, María Paula Romo o Henry Cucalón. En fin, por candidatos el Ecuador no puede quejarse. Es la calidad y el contenido de su propuesta lo que reclamamos. Es el contenido de un plan de gobierno que busque la integración de los ecuatorianos en un gran acuerdo nacional, en la lucha contra las narcomafias, la violencia, el crimen organizado, la falta de empleo y trabajo, la inexistencia de sistemas de salud, educación y seguridad social. Eso es lo que todos debemos exigir para apartarnos de una elección de TikTok que a la vuelta de la esquina se convierta en más de lo mismo, esto es, en una monumental decepción. Global Hoy con Alan Catey. Otra zona caliente. Como si faltaran escenarios de confrontación en el mundo, los conflictos en las disputadas aguas e islotes en las inmediaciones de las islas Spratly y Paracel, entre la China y otros estados ribereños y adyacentes a estas islas, como Vietnam, geográficamente el que está más cercano a estas, Filipinas, que reclama su jurisdicción sobre algunos de los islotes, Malasia, cuyo reclamo se basa en que están ubicadas sobre su plataforma continental, y Brunei, bajo el mismo argumento. China basa su reclamo en supuestos mapas antiguos en los que se establecería que unos mercaderes chinos habrían estado presentes en las islas ancestralmente, argumento que, dados los generosos recursos pesqueros de la zona, con seguridad podrían arguir los estados que se mencionan y que litigan por su control. La existencia comprobada de importantes y accesibles reservas de petróleo y de gas bajo la superficie oceánica nos da elementos más certeros de juicio para entender las razones de tan vehementes reclamaciones por parte de los mencionados estados sobre las islas, que incluso llevaron a situaciones más serias, pues en 1974, por ejemplo, se registraron enfrentamientos entre China y Vietnam del Sur, culminados en una batalla naval por la presencia de buques de guerra chinos en el área. Evidentemente, la presencia de recursos hidrocarburíferos en el área le agrega una dimensión económica adicional a la pesquera al archipiélago origen de estas disputas. Para complicar más las cosas y entender las otras consideraciones que rodean al litigio, es conveniente ubicar el archipiélago sobre el mapa, ejercicio que nos revelará claramente el valor geoestratégico que representan estas islas para China desde su actual perspectiva de gran potencia económica y comercial por el momento, pero sobre todo militar y naval a corto y mediano plazo. El control de las islas es fundamental para el proyecto imperialista chino de convertirse en el indiscutido poder militar del Extremo Oriente, pues le da total control del llamado Mar del Sur de la China, que se convertiría, de hecho, en una especie de mar interior sobre el cual ejercería China un control absoluto como aguas territoriales, regulando a su conveniencia la navegación
sea de navíos comerciales o militares de otras naciones, en una inaceptable violación del concepto de la libre navegación. Imaginemos que Turquía, por citar un caso, decidiera imponer criterios similares en el Mar Negro, poniéndolo bajo su control, con la eventual capacidad de negar a otros países, Ucrania, Rumania, Rusia, la navegación por este, a cuenta de que serían territoriales. O que mañana Estados Unidos reclame el control territorial del Golfo de México o del Mar Caribe bajo cualquier pretexto similar. Al fin y al cabo, los cayos de la Florida están a menos de 150 millas de La Habana. Se debe entonces comprender que para la China, las islas serían parte de un perímetro defensivo u ofensivo exterior, unas nuevas fronteras marítimas por las cuales el llamado Mar del Sur de la China se convertiría ya no en una denominación cartográfica, sino en una realidad física. Es dentro de los objetivos de expansión militar china donde se debe situar las razones para la vehemente actitud de Beijing en este tema. No se trata aquí de plantear a manera de hipótesis lo que podría suceder de concretarse el control chino sobre estas islas. Ya estamos viendo hoy mismo lo que sucede en el estrecho de Formosa, el que separa a la China de Taiwán, sobre el que en repetidas ocasiones China ha pretendido establecer limitaciones a la navegación de barcos de guerra de otras naciones con acciones de hostigamiento naval y aéreo a los mismos. Se trata, pues, de una definida estrategia expansionista que será ampliada más adelante a otras reclamaciones chinas, por ejemplo, las de las islas Senkaku que le disputa al Japón. Es importante señalar y establecer que ante la continuada y abusiva penetración china en el área, se interpuso por parte de las Filipinas un recurso jurídico ante la Corte Internacional de Justicia para que se estableciera cuáles eran los derechos territoriales sobre estas islas. El fallo desestimó los argumentos que China plantea para justificar una soberanía excluyente sobre las islas y las adyacentes aguas, reconociendo iguales derechos a los otros estados ribereños. La resolución de la Corte forzó a China a quitarse la máscara que había intentado mantener de respeto por las normas del derecho internacional y de los organismos que lo regulan, desconociendo el fallo y negando a la Corte competencia para la resolución del reclamo. En buen romance, China se limpió con la resolución, dejando en claro que hará lo que le parezca, usando los medios que le parezcan mejores para la imposición de sus criterios y sus ambiciones. No deja de ser importante que esto haya ocurrido, pues deja en claro que se está tratando con un poder al que le es indiferente cualquier posición que no concuerde o se someta a sus deseos, algo que siempre fuera criticado por Beijing, que se pretendió abanderar de la representación del tercer mundo como defensora de este. Al quitarse la máscara, queda a la vista que el imperialismo chino está claramente de vuelta en Asia Oriental. Ya lo estuvo en Asia Central, con la sangrienta conquista del Tíbet en 1950, o con el genocidio cultural del mismo Tíbet y de los uigures y kazajos del Xinjiang, o con su diplomacia de la deuda, por la que ya se ha apoderado, al estilo del Imperio Británico, de enclaves navales importantes en el Índico, como Hambantota en Sri Lanka o Mombasa en Kenia. El reciente incidente del ataque a un pequeño barco logístico filipino por parte de barcos guardacostas chinos constituye un acto de piratería de la peor especie, incluyéndose el robo de los celulares de la tripulación filipina
la sustracción de armas de un navío de la Armada de otro país que fue asaltado a la manera de cualquier flota pirata por gentes armadas de hachas y cuchillos, como queda evidenciado por las filmaciones que se han hecho del brutal abordaje. Un marino filipino ha perdido un dedo en el asalto. Esta agresión constituye una grave escalada en la conflictividad regional, impulsada con absoluta claridad por China, pues además de lo ocurrido con el buque filipino, mantiene su presión e intimidación sobre Taiwán con sus vuelos cada vez más numerosos, violando la tácita línea divisoria del Estrecho de Formosa y buscando algún incidente para escalar aún más la ya tensa y peligrosa situación. No se puede desestimar la intencionalidad china de precipitar en un no lejano plazo un conflicto de impredecibles consecuencias. Es tiempo de exigir de China una elemental sindéresis entre sus rimbombantes declaraciones sobre la autodeterminación de los pueblos para que la aplique en Taiwán y se les consulte a sus ciudadanos si quieren ser o no parte de China y ser gobernados por un régimen autoritario y absoluto, o prefieren seguir su camino solos en libertad y prosperidad. La misma pregunta habría debido hacerse hace 75 años al Tíbet y hoy al Xinjiang. Eso sería sindéresis y honestidad. Lo demás son cuentos. Muchas gracias. Editorial. El ave negra, segundo capítulo, Ramiro Rivera, El Comercio. La vicepresidencia ha sido motivo de debate, controversia y conflictos que alteran la estabilidad política en América Latina. Si bien se encuentra abundante material académico sobre el presidencialismo, no así sobre la vicepresidencia. Su existencia, forma de elección y sus facultades provocó discusión ya en la Convención de Filadelfia de 1787. ¿Se elegía por separado? ¿En binomio? Por ejemplo, el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, era federalista y el vicepresidente Thomas Jefferson un republicano. El vicepresidente añade el estado de algunos estados y presidirá el Senado. El 37º presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, afirmó: el vicepresidente no puede ayudarte, solo puede hacerte daño. Dimitió por el escándalo de Watergate. El esquema norteamericano influyó en América Latina. En Argentina y Uruguay el vicepresidente preside el Senado. En el pasado lo fue en Ecuador. Se recuerda al vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, quien con la oposición lideró desde el Congreso la destitución de Velasco Ibarra, asumiendo él la presidencia de la República. Estos conflictos nacen con el proceso independentista, con el choque entre Bolívar, después de la independencia de la Gran Colombia, con el vicepresidente Santander. Bolívar eliminó la vicepresidencia. Hay países de Latinoamérica que no contemplan un vicepresidente, México y Chile. En Venezuela es designado por el presidente. Hugo Chávez lo hizo con Nicolás Maduro. La vicepresidencia coloca en la cubierta del debate público cuestiones relativas a la subordinación, cooperación, tensiones y conflictos, lealtad o traiciones, inestabilidad, apetitos por la sucesión en coyunturas de crisis, confianza o recelos de conspiración, discordancias. Repasemos rápidamente algunos casos. La traición del vicepresidente brasileño Michel Temer plegando al juicio político y destitución de la presidenta Dilma Rousseff, 2016. En Paraguay, el vicepresidente Franco votando por la destitución del presidente Fernando Lugo en el 2012. Ecuador tiene abundantes experiencias de fricciones a más de las mencionadas Osvaldo Hurtado y León Roldós, León Febres Cordero y Blasco Peña-Herrera, Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. No al descubierto, pero el maltrato de Rafael Correa a Lenín Moreno, y este como sucesor convocó una consulta popular exitosa para desmontar parte de la estructura autoritaria establecida por la hegemonía correísta.
Para matizar, leamos lo expresado por el expresidente de Brasil, José Sarney, sobre la vicepresidencia. Funciona como un salvavidas en momento de crisis. En casos de destituciones o renuncias, los vicepresidentes han asumido la presidencia. Uno de los expertos en el presidencialismo, Mario Sarraferro, dice que la vicepresidencia es una institución en crisis. Ahora, la señora Verónica Abad produce incertidumbre. Podría tomar decisiones que empeoren la crisis y ponga la débil democracia al borde del barranco. Se nota la animosidad mutua entre el presidente y ella. Abad, con dudosa probidad, bien podría desbaratar todo para perjudicar a Noboa, sin descartar que conceda a Glass el indulto mediante un decreto o fingiendo cumplir con las exigencias insolentes del gobierno mexicano. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. El país del absurdo. Ramiro Ruiz. Numerosas acciones de varios políticos son absurdas. Por esta razón y otras más graves y complejas, los países subdesarrollados estamos sin horizonte, aparentemente sin rutas para salir de la sociedad formada por dirigentes que tienen en sus manos el destino del país. Pero, ¿qué es el absurdo? Lo disonante, inútil, inadecuado. Absurdo, palabra desagradable al oído por desatinada, contraria a la lógica, disparatada. Absurdo es lo inconcebible, lo que no se puede pensar. En último término, lo contradictorio. El diccionario en general identifica el adjetivo absurdo con los sentidos. Si se trata del habitual, significa lo contrario a la razón, al buen sentido, a la lógica, y propone como sinónimo irrazonable, inepto, insensato, estúpido. Encontramos el absurdo en política. En todos los países democráticos, y más todavía en los contados de régimen totalitario, los políticos entregan cada día acciones políticas absurdas y además frases. Algunas muestras de Ecuador. El elevado grado de incumplimiento social se genera por ciertas leyes que se caracterizan por la incoherencia de sus contenidos y la incapacidad de sus autores, nuestros afamados y privilegiados representantes políticos. El nombrado Estado de Derecho se trata exclusivamente de las pautas ideológicas de un determinado gobierno. Los planes de gobierno se convierten en una realidad virtual que no tiene relación con lo que sucede diariamente en la práctica. El Estado de Derecho y la justicia nada tienen que ver con el actual modo de legislar. Una ley es justa cuando los ciudadanos la toman como razonable y conveniente para el correcto funcionamiento de la vida en común. Su quebranto supone una excepción digna de ser condenada y condenable, mientras que en la actualidad sucede más bien lo contrario. La excepción, es decir, el incumplimiento de la norma, constituye la regla. Más grave y paradójico resulta la extensa legislación referente al narcotráfico. Ecuador tiene la deshonra de un ranking mundial en el comercio de estupefacientes. El tráfico de drogas se vincula a la narcopolítica, al crimen organizado, la violencia y la corrupción. Ahora palpemos el lenguaje político. Las frases absurdas en política son aquellas que no tienen sentido, que son contradictorias. Pueden ser pronunciadas por políticos de cualquier ideología o nivel de responsabilidad y de hecho son objeto de críticas y burlas. Hay muchas razones por las que los políticos pronuncian frases absurdas. En algunos casos puede ser simplemente un error de expresión o una falta de preparación. En otros, una estrategia deliberada para confundir al público o desviar la atención a los problemas más importantes. Las frases absurdas en política pueden tener un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía a sus representantes. Muestran a los políticos como personas incompetentes o deshonestas y entorpecen el debate público sobre temas importantes. Para entender el lenguaje absurdo a continuación, algunos ejemplos de frases absurdas en política. El gobierno mantiene abiertas las líneas de acercamiento con los movimientos sociales para disminuir la conflictividad y el rechazo que el anuncio de la eliminación del subsidio a la gasolina genera dentro de la población. Roberto Luque, ministro encargado de Energía y Minas, explicó este 16 de junio que el sorpresivo apagón de ese día es una prueba de que el sistema de energía de Ecuador está en crisis.
El Pleno de la Asamblea Nacional debate una resolución para repudiar las expresiones de Noboa publicadas en un artículo escrito por el reconocido periodista John Lee Anderson de la revista The New Yorker. Un día Noboa se preguntaba si era posible construir una prisión en el territorio de Ecuador tiene en la Antártida. ¿Por qué no? Una prisión para unas 100 personas, dice el presidente en una cita. La asambleísta oficialista de ADN, Valentina Centeno, aseguró que la nueva mayoría legislativa busca declarar la incapacidad mental del presidente Noboa y así lograr su destitución del cargo. Cuando el absurdo es política de Estado, la realidad se convierte en una farsa. Las leyes y las normas dejan de tener sentido y los políticos se dedican a defender sus propios intereses a costa de los ciudadanos. En este contexto, la política se convierte en un juego de poder en el que la verdad y la coherencia son irrelevantes. Los políticos se inventan argumentos para justificar sus acciones y la población se ve obligada a aceptarlas sin cuestionarlas. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Mark Rutte muestra su entusiasmo a las puertas de ser confirmado como secretario general de la OTAN. Extremadamente honorable. Así considera el primer ministro saliente neerlandés Mark Rutte la prácticamente asegurada confirmación de su nombramiento como próximo secretario general de la OTAN. El camino ha quedado despejado para Rutte después de que el presidente de Rumanía se retirara el jueves de la carrera por el puesto civil más alto de la alianza militar, dejando al neerlandés como el único contendiente y ofreciendo su respaldo a su candidatura. En declaraciones a la prensa, Rutte explicó sus razones para ponerse al frente de la OTAN. Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld en een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. Su nombramiento podría sellarse con una reunión en los próximos días o cuando el presidente Biden y sus homólogos de la OTAN se reúnan en una cumbre en Washington en julio. Rutte se enfrentó a una serie de escándalos durante su gestión como primer ministro en los Países Bajos. Su tercer gobierno de coalición dimitió a principios de 2021 por un escándalo relacionado con investigaciones sobre pagos de asistencia social infantil que etiquetaron erróneamente a miles de padres como estafadores. Pero apenas unos meses después, Rutte logró reponerse e impulsar una cuarta y última coalición. Rusia estudia bajar el umbral para el uso de armas nucleares. El presidente Putin dice que está considerando cambiar la doctrina rusa sobre las líneas rojas que activarían el uso de armas nucleares debido a lo que describió como el desarrollo de dispositivos nucleares explosivos de potencia ultra baja por parte de los adversarios de su país. Putin hizo esos comentarios durante una conferencia de prensa en Hanoi como parte de su visita de Estado a Vietnam. El presidente ruso también dijo que no descarta enviar armas a Corea del Norte, donde firmó un pacto de defensa mutua esta semana. Ucrania comienza el reclutamiento de presos para engrosar sus tropas, superadas en número por Rusia. Ucrania ha comenzado a reclutar prisioneros para su ejército en su afán por ampliar sus filas. Quienes firmen el contrato podrán recuperar su libertad a condición de que sigan luchando hasta que termine la guerra con Rusia. Ya se han registrado unos 3.000 presos. Las tropas ucranianas han sufrido grandes pérdidas en su primera línea en los últimos meses, y los que siguen en pie lo hacen agotados y se ven superados en número. La nueva ley de reclutamiento permite ampliar la movilización de soldados, pero este proceso podría llevar meses. El presidente Zelensky se ha mostrado, sin embargo, optimista. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох Patriot. Zelensky agradeció además a Rumanía por su decisión de transferir a Ucrania un sistema de defensa antiaérea Patriot para ayudar a Kiev en la guerra frente a Rusia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima,
taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.